Bien, continuando entonces con estos módulos y ya acercándonos al final del curso de cara al último o el segundo examen parcial, vamos a ver ahora otro de los inconvenientes que tiene el equilibrio del mercado. Hablando de las distorsiones, ya vimos lo que eran los controles de precios y sus efectos, los controles de cantidades con efectos similares al control de precios, la ineficacia de los controles, evidencia empírica de sobra y el análisis teórico que lo mostraba ya desde hace décadas. Así que ahora, siguiendo con las distorsiones, vamos a analizar un poco qué pasa con los impuestos y sus efectos. Otra de las distorsiones, entonces, al equilibrio del mercado son los impuestos. También están los subsidios, lo cual es, para eso va a haber un videito explicativo y voy a hacer algo después complementario. Y de esa forma cerramos un poco todas las distorsiones que se generan en un equilibrio de mercado cuando el Estado, el gobierno o una organización superior toma partido. Ahora, particularmente lo que vamos a ver de los impuestos son, digamos, sus aplicaciones, que es a dónde va, y sus efectos. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver, y ya les adelanto, un resultado de la clase de hoy, o de este curso, de esta parte, de este módulo. No necesariamente tienen que ver, es más, puede tener mucha diferencia entre a dónde aplico y pongo el impuesto y quién lo termina pagando. O sea, puede ser que coincida o probablemente no, de manera parcial o total. No va a ser lo mismo a qué parte del mercado yo le aplique el impuesto y quién realmente lo termina pagando. O sea que hay un tema de aplicación, traslación y carga impositiva. Así que vamos a resumir un poco y vamos a ver que las elasticidades tienen que ver con esto y la capacidad de cómo esquivar un impuesto o hacerse cargo y tener que pagarlo. Resumen, ¿para qué se cobran impuestos o por qué se interviene en un equilibrio del mercado? Básicamente porque hay que solventar de manera primaria o ordinaria los gastos del Estado. El Estado necesita generar recursos, su fuente primaria son los impuestos. Después tienen otras fuentes, como puede ser la deuda o tomar deuda, y también la emisión monetaria. Pero por ahora vamos a ver la forma más primitiva, original, clásica, la fuente primaria de recaudación tributaria mediante impuestos para tratar de solventar el gasto público. Otro de los fines para entrometerse también, más allá del recaudatorio, en los impuestos es porque por ahí a veces se quiere alterar un resultado sobre determinado sector o básicamente la recaudación impositiva tiene como un fin aplicar un subsidio en otro mercado cuando se quiere hacer política redistributiva. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es cómo afecta un impuesto a un equilibrio de mercado. Entonces voy a dibujar un equilibrio de un mercado, de un bien, puede ser un bien turístico, puede ser el que se les antoje. Vamos a dibujar una oferta y una demanda básica. Y vamos a encontrar acá nuestro precio de equilibrio y nuestra cantidad de equilibrio que vacía el mercado. Ahora bien, cuando vamos a suponer que el gobierno decide intervenir en este mercado para cobrar un impuesto y lo que hace es elegir a las empresas a cuales le va a hacer la carga y la aplicación de ese impuesto. Entonces, vamos a ver lo que es la aplicación sobre la oferta. Para la oferta, que le carguen un impuesto, un costo, es aumentar justamente sus costos de producción. Entonces, básicamente lo que vemos es que si la oferta no tenía, o la producción no tenía ese costo, esta era su curva, o su recta en este caso, y con la aplicación del impuesto en una cuantía, en un porcentaje por cada producción que fabrique y venda, lo que va a hacer es trasladar la curva de oferta de manera paralela hacia la izquierda, la va a retraer, es como si le hubiese aumentado el costo de algún factor. Entonces, lo que vamos a ver acá es que según el tamaño del impuesto se va a retraer la oferta. ¿Por qué? Porque simplemente se le aplica un costo. Si antes tenía que calcular todos los costos que tenía que
erogar, como puede ser salarios, puede ser todo el costo del capital y la tierra, ahora parece que por cada producto vendido tiene que descargarle, no sé, un 10% en términos de impuestos. Así que es un aumento de sus costos. ¿Qué ve ella o qué ve la empresa? Que tiene que hacer frente a una mayor productividad para compensarlos, o directamente va a ver que sus costos marginales suben, su costo total medio sube y por ende su punto de equilibrio óptimo va a ser menor que antes en términos de producción. Así que eso lo vamos a ver acá. Fíjense que ahora vamos a tener este nuevo equilibrio. Vamos a ponerle el nuevo precio con impuestos y vamos a tener este precio con impuestos que ve la oferta y este va a ser el nuevo precio que ve la demanda. Bien, déjenme hacer una pequeña corrección porque se ve que acá esta raya no me quedó muy paralela que digamos, así que vamos a ponerla como corresponde. Entonces este es nuestro nuevo precio de equilibrio. Entonces, conociendo el precio de equilibrio del mercado, vemos cómo la aplicación de un impuesto lo distorsiona. Entonces, primer resultado, vemos que por la aplicación de un impuesto las cantidades de equilibrio con impuesto óptimas disminuyen. ¿Por qué? Porque básicamente cuando la oferta se retrae por la aplicación del impuesto, tenemos aquí que este es el nuevo equilibrio para la oferta. La demanda a este precio va a tener estas cantidades demandadas por su disposición a pagar. Y por la aplicación del impuesto, en estas cantidades la oferta tiene directamente este incentivo a ofertar. Lo podemos ver claramente acá. Esto que está aquí es la cuantía del impuesto. Primer efecto, la aplicación de un impuesto reduce las cantidades disponibles para el mercado. Siguen siendo de equilibrio, pero tenemos un equilibrio a un precio que está dispuesto a pagar la demanda y a otro precio por el cual está la oferta dispuesta a producir. Ahora vamos a ver los efectos sobre el bienestar. ¿Y quién paga este impuesto? Entonces, primer efecto, ya lo dijimos, una disminución de las cantidades a producir y de equilibrio y a consumir. Y también vemos un efecto sobre los precios. Tenemos un precio que ve la demanda y un precio que ve la oferta. Ya no tenemos el precio de equilibrio. El primer resultado es, fíjense que si este era el rectángulo, lo voy a poner en azul, este era el excedente del consumidor y este por acá abajo el excedente del productor. Ahora lo que vamos a ver es que el Estado va a cobrar en términos de recaudación el impuesto por las cantidades nuevas de equilibrio. O sea que este recuadro que está acá en rojo es la recaudación impositiva. Eso es lo que el Estado absorbe en términos monetarios y se lo saca. Una parte se la saca al excedente del consumidor, en la parte media de este recuadro acá arriba, el excedente del consumidor que antes era este triángulo, ahora ve que este recuadro se lo lleva el Estado, y del excedente del productor a este precio de equilibrio también chupa otra mitad igual, que es recaudación que se le quita al excedente del productor. Así que la recaudación no es otra cosa que la monetización, por decirlo así, de quitarle bienestar a ambas partes del mercado. ¿Por qué? Porque justamente van a hacerse cargo de un precio más alto por parte del consumidor y el productor va a recibir un precio más bajo que el que recibía antes en equilibrio. Entonces, fíjense que ya estamos viendo los efectos. Y acá, curiosamente y no casualmente, aparece algo. Fíjense que el impuesto y la recaudación impositiva, que es este recuadro, quita en términos simétricos tanto excedente del consumidor como excedente del productor. Fíjense que el precio antes del impuesto pasa a ser ahora absorbido una parte por la demanda y otra parte por la oferta.
en la misma cuantía. Entonces, de esta manera lo que decimos es que en este caso la aplicación del impuesto, que fue la oferta a la empresa, tuvo una traslación en iguales partes al consumidor y al productor. Quiere decir que la carga tributaria de un impuesto como este, más allá que la aplicación sea la oferta, lo pagan de manera igualitaria ambas partes del mercado, viendo que los excedentes a los que cada uno tiene que ceder para pasar a que sean parte de la recaudación impositiva son dos áreas iguales. ¿Y eso por qué se da? Se da por una condición. Porque las elasticidades de demanda y oferta son iguales, más allá del signo, pero en valor absoluto son iguales. Entonces, cuando las elasticidades son iguales, la carga tributaria se reparte de forma igual, tanto por el productor, por el consumidor, sin importar a quién se le aplicó legalmente el impuesto. Si yo hubiese hecho este análisis y en lugar de haberle aplicado el impuesto a la oferta, se lo aplicaba a la demanda, lo que hubiese hecho es que cada vez que el consumidor va a comprar el bien para consumirlo, viene alguien y le dice, como por ejemplo el impuesto al tax en Estados Unidos, y le dice 10% para acá. Esto tiene un recargo del 10%. Entonces la persona hubiese tomado decisiones sabiendo que corre con ese 10% de carga. Y lo que hubiese habido es, al aumentar la carga tributaria y el costo, digamos, total para el consumidor, que es disminuir la restricción presupuestaria, el ingreso disponible, hubiese sido lo mismo que si yo hubiese puesto que la demanda se retrae en la cuantía del impuesto hacia la izquierda. Entonces, de esa manera ustedes podrán ver que los efectos son los mismos. Este es el nuevo punto de equilibrio, este es el punto que ve la oferta con el impuesto, el precio que ve, y acá arriba tengo el precio que ve la demanda, y la retracción hubiese sido la misma. Entonces ven que no importa quién yo cargue el impuesto legalmente o quién lo aplique, perdón, no cargue, a quién le aplique el impuesto, ya sea a una parte del mercado o a la otra parte del mercado, lo van a pagar o la carga se va a trasladar según sea la relación de las elasticidades. En este caso vemos una elasticidad idéntica, en signo contrario obviamente, pero con el mismo valor absoluto, entonces las cargas se reparten simétricamente. Y eso lo vemos en el área que cede cada una de sus excedentes para la recaudación tributaria. Ahora bien, y no menor, es qué pasa y qué nos dice este triángulo que está acá. Ese triangulito, vamos a ponerle C, C es el costo social por la introducción del impuesto. Es el costo de eficiencia por la introducción del impuesto. ¿Por qué? Porque de no existir el impuesto, estas serían las cantidades que se negociarían en el mercado. Y el precio que ve la demanda es el mismo que recibe la oferta. Y las transacciones serían mayores y podrían o habría incentivos para llegar a este punto de equilibrio. Como por introducir ese impuesto no se da, fíjense que el excedente del consumidor, que antes era todo este triángulo, ahora tiene un rectángulo que se lo quita el Estado. Y este que está aquí es lo que el consumidor cede de bienestar. Y esta parte que está acá es la que el productor cede de bienestar. ¿Por qué decimos que cede de bienestar? Porque si se los dejara sin impuestos transaccionar, hubiesen encontrado transacciones desde Q asterisco con impuesto hasta el Q asterisco sin impuesto, donde ellos hubiesen podido aumentar sus niveles de bienestar. A este precio la demanda paga, a este precio la oferta vende. Y así se hubiesen dado todas estas transacciones. O sea que, para nosotros, este triángulo C, que no es otra cosa que la suma de A más B, vamos a poner como este triángulo A y este triángulo B, son las pérdidas de eficiencia, las pérdidas de bienestar, irrecuperables, el costo social, por no dejar al mercado llegar a las negociaciones de equilibrio sin impuesto, donde el precio es justamente el adecuado para que las cantidades
a vender y comprar y transaccionar en ese mercado sean las máximas posibles. Siempre recuerden que para nosotros entregarle a una sociedad la mayor cantidad de bienes y servicios es socialmente óptimo, tanto para la demanda como para la oferta. La oferta porque produce más y por ende puede vender, y la demanda porque puede consumir más cantidades. Y el precio de equilibrio justamente se da en el punto ese donde se agotan esas transacciones. Así que, como podemos saber acá, punto C, costo irreparable, costo de eficiencia, costo social, pérdida social de bienestar por la introducción de un impuesto. Y básicamente, ¿por qué? Porque hay menos cantidades entregadas al mercado y los precios que pagan la demanda y la oferta no son precios de equilibrio, sino son precios distorsionados, como decimos a veces, mentirosos, por parte de la introducción de un impuesto. ¿Por qué decimos mentirosos? Porque las señales que transmiten no son señales de costo de oportunidad real o adecuadas, dado que el impuesto está distorsionando el precio que ve la oferta y el precio que ve la demanda. Bien, ahora vamos a ver qué pasa si las elasticidades son diferentes. A ver si esto tiene algo que ver con quién paga el impuesto realmente. Entonces vamos a graficar ahora un caso distinto, donde vamos a proponer un tipo de bien inelástico en la demanda. Algún bien que, por ejemplo, digamos que es necesario, que no tiene reacción ante el cambio en el precio. Un bien que sabemos que cuando es inelástico, ¿qué no tiene? Sustitutos. Entonces, vamos a ver qué pasa ante ese caso. Vamos a poner entonces una demanda, vamos a poner una demanda inelástica, y fíjense la pendiente, negativa pero pronunciada, y una oferta elástica común, no vamos a tocar la oferta. Entonces acá vamos a ver el análisis. Acá tenemos nuevamente cantidad de equilibrio, precio de equilibrio del mercado, y vamos a ver ahora la aplicación de un impuesto que nuevamente vuelve a ser a la oferta. Entonces la oferta se retrae. La oferta con impuesto se retrae. Y tenemos un nuevo equilibrio que lo vamos a encontrar acá. Este es el precio que ve la oferta con impuesto. Y bajamos y vemos cuál es el precio que ve la demanda con impuesto. Y las cantidades con impuesto de equilibrio. Vemos nuevamente la recaudación, y ya nos damos cuenta que algo diferente al caso anterior hay. Primero, fíjense que al ser inelástico la demanda, cuando se retrae la oferta, la caída de la cantidad de producción con impuesto, la cantidad de equilibrio con impuesto, es menor que en el caso anterior. O sea, cae, sí, va a caer siempre cuando se aplica un impuesto, salvo que la elasticidad de la demanda sea perfectamente inelástica. Pero cuando la demanda es más inelástica, la cantidad de producción o de equilibrio cae menos que antes. Ahora vamos a ver quién lo paga. Y para saber quién lo paga o quién carga con el impuesto hay que mirar los excedentes. Entonces antes teníamos un excedente del consumidor, que era todo este rectángulo que está acá, este área debajo de la curva de demanda, ¿no? Y el excedente del productor era este que está por encima de la curva de oferta. Vemos que el excedente del consumidor ahora se ve reducido en este rectángulo. Y que el excedente del productor se ve reducido en este rectángulo. Quiere decir que lo que pierde el consumidor de bienestar es superior a lo que pierde el productor en bienestar. ¿Por qué? Porque cede mayor excedente el consumidor que el productor. Lo pueden ver en el área. Si no, también véanlo acá. El precio, este es precio de demanda, discúlpenme, y este es precio de oferta. El precio que ve la demanda con respecto al equilibrio es superior al precio que ve la oferta respecto al del equilibrio. O sea, paga más o se le altera más el precio
a la demanda respecto al precio de equilibrio, que es lo que le disminuye el precio nuevo con impuestos a la oferta respecto al de equilibrio. No casualmente, esta pérdida de bienestar mayor del lado del consumidor se asocia con la elasticidad. Vamos a una cuestión intuitiva para explicarlo. Si un bien es necesario o altamente inelástico, o sea que ante cambios en el precio sus cantidades no se alteran, quiere decir que estamos frente a un bien necesario, un bien que se consume más allá de los cambios en los precios. No con esto queremos decir que si el precio se dispara para las nubes, no van a dejar de consumir una gran cantidad, pero tiene que cambiar mucho. Piensen en cualquier bien inelástico, puede ser la nafta, puede ser una medicina, muchísimos bienes inelásticos que hay. Entonces el consumidor, ¿por qué es inelástico ese bien? ¿Por qué tiene demanda inelástica? Porque no tiene sustitutos. Porque si se incrementara el precio, automáticamente sería sustituido por otro bien que sirva para satisfacer esa necesidad. Cuanto menos sustitutos tiene un bien, más inelástico es. Entonces, cuando se le aplica el impuesto a la oferta automáticamente lo que va a tratar es de cargárselo al precio para trasladárselo a la demanda y no pagarla. Cuando ve que la demanda no tiene manera de esquivar el impuesto porque es altamente inelástica y no tiene poder como para buscar un sustituto, dice, bueno, está bien, si sube el precio, yo sigo consumiendo un poco menos, pero sigo consumiendo una buena cantidad porque no tengo sustitutos y porque por eso soy inelástico. Entonces la empresa dice, bueno, cargate con todo el impuesto. Entonces, a medida que menos sustitutos hay, por parte de la demanda, bienes que sustituyan, ¿no?, esa necesidad de consumo, menos alternativas para hacerse cargo del impuesto hay. O sea, mayores efectos hay que hacer para pagar ese impuesto porque la oferta, la empresa, cuando le apliquen el impuesto, va a tratar de sacárselo de encima y trasladarlo al precio. Y si del otro lado están dispuestos a pagarlo ese sobreprecio porque no hay forma de sustituir y porque justamente por eso la demanda es inelástica, se van a tener que hacer cargo los consumidores o los más inelásticos en este caso con mayor parte de ese nuevo impuesto, de esa carga tributaria. Entonces tenemos la relación que a mayor inelasticidad o menos elasticidad, mayor es la carga tributaria de un impuesto. O sea, que cuando se le aplica legalmente un impuesto a una de las dos partes del mercado, necesariamente, no importa dónde lo aplique, el que es más inelástico, no va a poder esquivarlo y se va a tener que hacer gran parte cargo del impuesto en su mayor magnitud. En ese caso, como la oferta es elástica y la inelasticidad está del lado de la demanda, la oferta tratará de no pagar, digamos, el impuesto y trasladárselo al consumidor. Distinto hubiese sido este caso, por ejemplo, con una demanda altamente elástica. Vamos a ver cómo es. Y lo mismo va a valer después para la oferta. Pero fíjense este caso. Tenemos una demanda totalmente elástica y vamos a poner una oferta algo inelástica, un poquito. Pero está claro que la pendiente de la demanda es elástica. Tenemos nuestras cantidades de nuestros precios de equilibrio y nuestros precios de equilibrio y nuestras cantidades de equilibrio. Entonces ahora viene el Estado y le pone un impuesto, vamos a suponer a las agencias de turismo, a todos los bienes de producción turística y hoteles, transporte, y tenemos automáticamente la retracción esperada en la oferta porque en un primer momento le suben sus costos. Vamos a ver cuáles son los nuevos precios. Acá vamos a tener el precio de equilibrio que ve la oferta con impuesto, y acá, bajando, vamos a ver el precio que ve la demanda, y acá vamos a ver el precio que ve la oferta de equilibrio con el impuesto. Y ya se darán cuenta que si esta es toda la recaudación, lo que cede la demanda es mucho menor de excedente del consumidor que lo que cede la oferta. ¿Y esto por qué? Porque al haber mucha elasticidad del lado de la demanda, lo que nos está diciendo que la demanda ante un cambio en el precio automáticamente sustituye. Y si el precio aumenta un poco, se corre y busca cualquiera de los sustitutos que hay. Entonces cae drásticamente la demanda de ese bien.
Guarda con poner un impuesto a la oferta o a la producción de un bien elástico. ¿Por qué? Porque la demanda no lo va a pagar, básicamente, lo va a pagar la oferta. Lo mismo hubiese sido si le pongo, digo, bueno, entonces le aplico el impuesto a la demanda. No importa a quién se lo aplique. Si yo le hubiese aplicado el impuesto a la demanda, hubiese sucedido exactamente lo mismo. La demanda se hubiese caído, pero como la demanda es elástica, ante un aumento en el precio, por menor cantidad demandada, la demanda lo ve alto, entonces sustituye con facilidad. Y la oferta, como es más inelástica y no puede sustituir, por ejemplo, buscar un factor más barato que otro, o cambiar la tecnología con facilidad para hacerse más barata, ¿no? Para hacer más barata su producción y poder absorber parte del impuesto, no le queda otra que ver un aumento de sus costos y por ende entregar menores cantidades al mercado. Entonces lo que tenemos, en este caso, sí es una disminución drástica, vamos a ponerlo en rojo, de las cantidades de equilibrio con impuesto. Acá sí se ve que si la demanda es muy elástica y yo le cargo el impuesto a la oferta va a ser la que pague gran parte de esa cantidad, de esa carga tributaria, porque es más elástica, perdón, es menos elástica y no puede esquivarlo. Y la demanda, que es mucho más elástica y puede esquivar saliéndose a comprar sustitutos, automáticamente va a ajustar. Entonces sí, fíjense la caída en la cantidad. Acá el costo social, fíjense que es alto. Este triangulito, que es el costo de eficiencia de bienestar o el costo de bienestar social o el costo de eficiencia, la pérdida irrecuperable, sí es muy alta porque es todo este área, básicamente porque las cantidades de equilibrio con impuestos se cayeron drásticamente. ¿Por qué? Porque la demanda no está dispuesta a pagar ese nuevo precio con ese nuevo impuesto. Y la oferta tiene que ceder y ante esa mayor carga tributaria o como un costo nuevo, disminuye mucho sus cantidades ofertadas y el equilibrio en el mercado en este caso es mucho menor. Así que tenemos que a mayor elasticidad, menor carga tributaria de esa parte. Entonces, en la lucha de elasticidades, va a ganar siempre para esquivar el impuesto y no pagarlo aquel que sea más inelástico. Aquel que sea más elástico. Lo va a esquivar. El que es más elástico lo esquiva. Y el que es más inelástico lo tiene que cargar y pagar. No le queda otra. Fíjense en un caso extremo. Podemos poner una curva de oferta, una curva de demanda totalmente inelástica. Vamos a suponer un bien totalmente inelástico y tenemos una oferta. Esta es la demanda. Entonces, la oferta ve que el precio que le ponen un impuesto y disminuye su curva de oferta, la retrae. Pero acá vemos que la cantidad ofertada, la cantidad de equilibrio sigue siendo la misma. Este era el precio, esta es la cantidad de equilibrio. Fíjense que como la oferta es inelástica, no sigue comprando lo mismo, no importa el precio que le cobren. Entonces la traslación del impuesto es exactamente igual al aumento en el precio que va a haber la demanda con el impuesto. ¿Por qué? Porque como no puede sustituir, tiene que pagar lo que le cobren. La oferta va a trasladar automáticamente todo ese impuesto en el precio y la demanda lo va a absorber. Así que acá el que pierde bienestar de manera total y paga el impuesto de manera completa es la demanda. ¿Por qué? Porque es la inelástica, es la que no puede sustituir. Si hubiese sido esta la oferta y esta la demanda, sería exactamente lo mismo. ¿Cuándo una oferta es inelástica? Cuando no puede hacer nada para disminuir sus costos de producción. No puede cambiar la tecnología, no puede contratar menos cantidad de factores de producción. O sea, cuanto más inelástica es la oferta, mayores problemas tiene para adaptarse. Entonces, cuando venga un impuesto, lo más probable es que por más que se lo pongan a la demanda o a la oferta, no va a quedar otra. Fíjense, si le ponemos un impuesto a un bien totalmente elástico, como puede ser, no sé, las bebidas, o al agua.
a la Coca-Cola o algún producto de la bebida, automáticamente saltan a consumir otra cosa para saciar la satisfacción, digamos, de sed. Esa necesidad automáticamente, al haber un sustituto cercano y perfecto, la demanda ante un aumento en el precio pequeño se cae a pedazos. Entonces, al ser totalmente elástica, la empresa no va a poder trasladar nada. Por eso es tan importante la carga tributaria de un país. Fíjense si estuviéramos hablando de exportaciones y si la demanda fuera el sector externo. Como puede ser, por ejemplo, que se nos ocurra, como hemos visto, poner un impuesto al alojamiento hotelero o al turismo receptivo, que es como una retención a las exportaciones. Cada vez que viene un extranjero y paga un precio, se le pone un impuesto alto. ¿Somos sustituibles como destino? Creo que sí, más allá de nuestra originalidad en los recursos, en algunos, tenemos alto nivel de sustituibilidad nosotros, particularmente con todos los turistas que llegan a la Argentina en búsqueda de ciertos bienes y servicios o atracciones que son encontrables en otro lado. Entonces, si vienen a Mar del Plata y tienen que pagar un impuesto alto por llegar a la Argentina y alojarse en el destino de sol y playa, capaz que se vayan a Montevideo, que más que encima no cobrarles un impuesto, les devuelve o les paga, les da un subsidio que es no cobrarle el IVA, por decirlo así, que sería un impuesto al consumo. Entonces, ante la existencia de un sustituto cercano, donde pones un impuesto a la exportación, que sería al turismo receptivo, automáticamente se te desploma la capacidad que tiene ese destino de absorber esa nueva demanda, dado que hay un sustituto que es más barato y es cercano. Entonces, la demanda elástica hace que tenga que encargarse la oferta, que no puede hacer nada porque tiene la producción inflexible y es altamente inelástica, se va a tener que hacer cargo de la mayor parte del impuesto porque va a haber menos actividad, menos venta y por ende menos recaudación desde el punto de vista de la producción de las empresas. Así que, en resumen y para terminar, vamos a concluir con un par de conceptos. Primero, no hay relación entre a quién se le aplica el impuesto y quién lo termina pagando. Quien lo pague va a ser una cuestión de lucha de elasticidades, o sea, de poder, de sustituibilidad de ese bien. Cuanto más sustitutos tenga ese bien al que se le aplica el impuesto, por parte de la demanda o de la oferta, el que tenga más sustitutos o la posibilidad de sustituir se va a escapar del impuesto. Y quien sea más inelástico, por ende no va a tener posibilidad de sustituir. En el caso de la oferta, nuevas tecnologías, otra forma de producción más barata. En el caso de la demanda, otros bienes disponibles para ser, digamos, consumidos en lugar de se va a tener que hacer cargo de gran parte de ese impuesto. La cuantía de cargar el impuesto tiene que ver con la pérdida de bienestar que pudimos ver recién en el excedente del consumidor. Y como tercer y gran conclusión, la introducción de un impuesto en un mercado siempre genera un costo o una pérdida irreparable de eficiencia. ¿Por qué? Porque si no estuviera, se podrían haber dado más transacciones en ese mercado y el precio resultante de eso sería un precio único para las dos partes. Ya el hecho de que haya menos cantidad disponible en el mercado para que se generen transacciones de oferta y demanda, para que haya, digamos, vaciamiento en ese mercado, hace que al haber menos cantidades disponibles para ser consumidas y para ser producidas, existe una pérdida irrecuperable de bienestar.